En esta lección vamos a aprender cómo resolver el problema del triángulo de Fibonacci haciendo uso de recursión y de programación dinámica. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección y en esta ocasión vamos a hacer un ejercicio de programación dinámica que resuelve el problema del triángulo de Fibonacci. Ustedes seguramente ya han escuchado de algunos triángulos que se utilizan como ejercicios en matemáticas y en programación, pero en esta ocasión, bueno, nos vamos a concentrar en el triángulo de Fibonacci, que es un triángulo basado en los números de Fibonacci. Cada número que nosotros vamos a tener es la suma de los dos números que se encuentren arriba de él en cualquier diagonal. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tengo la impresión de un pequeño triángulo de Fibonacci y supongamos que tenemos este 5. Entonces, este 5 sale de la suma de 3 más 2. El 8 sale de la suma de 5 y 3. Pero este 4 sale de la suma de la diagonal que tiene hacia la izquierda, 2 con 2, y la diagonal que tiene hacia la derecha, 2 con 2. Supongamos este 6. Este 6 sale de la suma de los dos superiores en la diagonal izquierda, 3 con 3, y de los dos que se encuentran arriba en la diagonal derecha, 4 con 2. Y así pueden ustedes ir verificando cada uno de los números y ver que el valor que encontramos en esa posición, bueno, corresponde a una suma de acuerdo a lo que nosotros conocemos como los números de Fibonacci. Nada más que ahora lo tenemos representado por medio de un triángulo, en los cuales nosotros podemos colocar el 1 directamente. Tenemos esta posición, esta posición, esta posición y esta posición. Es decir, estos van a ser nuestros casos base. Y bueno, pues van a ser Fibonacci en 0, 0, Fibonacci en 1, 0, Fibonacci en 1, 1 y Fibonacci en 2, 1. Podemos utilizar una fórmula recursiva para poder llevar a cabo el cálculo de los valores utilizando este triángulo. La fórmula es la siguiente. Para calcular el número de Fibonacci en la posición n, m, bueno, pues tenemos dos opciones, ya sea que utilicemos la diagonal que va hacia la izquierda o la diagonal que va hacia la derecha. Entonces tenemos Fibonacci de n-1, m más Fibonacci de n-2, m. O podemos tener también Fibonacci de n-1, m-1 más Fibonacci de n-2, m-2. Entonces tenemos recursión. Y si tenemos recursión, es muy probable que podamos llevar a cabo una solución haciendo uso de programación dinámica. Bueno, pues aquí entonces es donde les voy a pedir que ustedes traten de resolverlo de forma recursiva y también con programación dinámica para ver la diferencia de desempeño en cada uno de ellos. Y bueno, en un instante vamos a ver los posibles resultados. Muy bien, veamos entonces la forma de resolverlo con recursión. Para esto no se les olvide que estamos haciendo uso de System.Diagnostics para posteriormente poder comparar entre la versión recursiva y la versión de programación dinámica. Entonces vamos a tener que crear para nuestra versión recursiva dos pequeñas funciones, dos métodos. Bueno, empezamos creando nuestro método de FIFTR, es decir, nuestro triángulo de Fibonacci en su versión recursiva. Nos va a regresar el número de Fibonacci para n, m. Desde luego, como siempre, empezamos con nuestros casos base. Reconocemos los casos base y regresamos uno y luego podemos hacer las recursiones. Aquí es importante que noten que vamos a poder utilizar la fórmula para la diagonal izquierda o la fórmula para la diagonal derecha, dependiendo en dónde nos encontremos. Si n es mayor que m, bueno, pues vamos a calcular el valor haciendo uso de esta recursión. Si m es igual a n, bueno, calculamos el valor haciendo uso de esta recursión. Y si no se cumple ninguno de estos dos casos, vamos a regresar un 0. Entonces, el método para llevar a cabo el cálculo del número de Fibonacci es muy sencillo.
Ustedes lo pueden ver, fue prácticamente usar directamente esa fórmula que tenemos. Sin embargo, esto únicamente nos está calculando un número de Fibonacci para n, m, pero deseamos mostrar ese triángulo. Muy bien, pues entonces vamos a crear otro método que nos permita mostrar ese triángulo. Para eso creamos el método mostrar tfib. Y bueno, pues vamos a pasar aquí un valor que es n. Este valor de n, ¿qué es o para qué lo vamos a estar utilizando? Bueno, pues es para indicar la profundidad que nos interesa que tenga ese árbol. Tenemos una variable de apoyo i, nuestro ciclo, que va a ir de 0 a menor que n, muy bien. Y luego vamos a aprovechar este constructor de string, ¿para qué? Para crear un espaciado. Vean, estoy realmente creando una cadena que va a contener n menos i espacios. Y luego imprimo esa cadena. Aquí quiero que noten que estoy usando write y no write line. ¿Por qué? Porque me interesa que lo que venga a continuación se escriba inmediatamente después de esta cantidad de espacios. Eso es lo que me va a permitir tener esa imagen escalonada que da la ilusión del triángulo. Bueno, ya que está con esto, imprimimos los valores. Ok, entonces recuerden que es recursión y no se guardan. Entonces hay que ir calculando uno por uno. Vamos a tener entonces j, que es aquí otra variable que nos está apoyando, y vamos a ir recorriendo. ¿Qué cosa? Pues vamos a ir recorriendo esa fila y esa columna en particular. Y se va a encargar de las filas y j se va a encargar de las columnas. Entonces invocamos nuestra versión recursiva para que nos dé el número en las coordenadas i, j. Recibimos ese número, lo imprimimos, ponemos un espacio para que se vea bonito y luego continuamos con el siguiente, con el siguiente, con el siguiente. Vean que j va a empezar en 0, pero va a ser menor que igual a i. Mucho cuidado con eso. Luego, una vez que hemos finalizado este ciclo for, hacemos un write line para bajar a la siguiente fila y que se imprima ahí. Perfecto. Pues vamos ahora a la parte de main. En main voy a comentar en este momento este código para que solamente nos concentremos en la parte recursiva. Y vamos a arrancar nuestro stopwatch. Estoy colocando aquí f igual a 6 para que tengamos 6 niveles de profundidad. Arrancamos el stopwatch. Invocamos mostrar el triángulo de Fibonacci pasando f, que es 6. Entonces lo va a calcular, lo va a mostrar. Paramos nuestro stopwatch y llevamos a cabo la indicación de cuántos ticks tuvo y luego hacemos el reset. Entonces, ¿qué les parece si compilamos y vemos el desempeño de la versión recursiva para 6 niveles de profundidad en nuestro triángulo de Fibonacci? Muy bien, aquí tenemos la ejecución. Vemos cómo se ha mostrado nuestro triángulo. Estos son los espacios que les comentaba cuando creamos esa cadena. Bueno, que le ponemos la cantidad de espacios. Bueno, en realidad es para esto y nos va a dar esta apariencia escalonada al llevar a cabo la impresión. Bueno, para el caso recursivo tomó alrededor de 36 millones de ticks. Bueno, pues vamos a hacer ahora la versión con programación dinámica. Para la versión con programación dinámica, pues vamos a crear un método que es fifth de triángulo de Fibonacci, dp de programación dinámica. Y desde luego vamos a pasar un número n, que es la cantidad de filas, la cantidad de profundidad que nosotros deseamos que tenga ese triángulo. Vamos a crear nuestra tabla como siempre. Colocamos los casos base, nuestras variables de apoyo y j. Y bueno, pues entonces procedemos a recorrer todas las filas y las columnas. Empezamos a partir de 2 porque la 1 al fin y al cabo, bueno, pues ya quedó colocada en esta parte de aquí, la 1 y la 0. Ok, entonces tenemos nuestro recorrido con i, nuestro recorrido con j, y ya simplemente calculamos el valor. Si i es mayor que j, bueno, utilizamos una de las versiones del cálculo del valor para el triángulo de Fibonacci.
y vean que aquí estamos utilizando valores previamente calculados. Si esto no se cumple, pues utilizamos entonces la otra versión. Igual estamos utilizando valores que ya han sido previamente calculados. Una vez que ya hemos llenado nuestra tabla, bueno, pues vamos a hacer la impresión. La impresión se parece muchísimo al método que habíamos hecho para la versión recursiva. Tenemos i que inicia en 0 y va a menor que n. Bueno, hacemos la instancia de nuestra cadena, también dejando una cantidad de n menos i de espacios para dar la apariencia escalonada. Imprimimos esa cadena, right, para que lo que venga a continuación se imprima inmediatamente después. Luego tenemos nuestro ciclo j, que inicia en 0 y j menor que igual a i, y va imprimiendo cada uno de los valores en la tabla. Vean, no está pidiendo que se calcule el valor como sucedió en la versión recursiva. Simplemente ya tenemos los valores calculados en la tabla. Entonces, bueno, pues vamos a imprimir esos valores de la tabla y ya al final un write line para cambiar de fila y repetir esto. Entonces ya con esto tenemos nuestra versión de programación dinámica. Pues vamos a main. En main quitamos los comentarios. Igual hacemos el start del stopwatch, invocamos nuestro método, pasamos f que vale 6, hacemos el stop y bueno, pues ya imprimimos cuántos ticks le tomó a la versión de programación dinámica. Pues vamos entonces a compilar y veamos cómo se compara la ejecución de la versión recursiva con nuestra versión que nosotros tenemos en programación dinámica. Muy bien, veamos entonces los resultados. Aquí tenemos los dos triángulos son iguales. Para recursivo en esta ocasión tomó 26 millones de ticks y para programación dinámica 20 millones de ticks. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente no tenemos, debido al problema y la forma como está escalonado esto, no tenemos muchos lugares en donde llevar a cabo el aprovechamiento de cálculos previamente hechos, ya que este 3 que nosotros tenemos acá no es el mismo 3 calculado que el que tenemos acá. Entonces realmente tuvimos que llevar a cabo doble cálculo para esto. Por eso no tenemos tantos beneficios. Muy bien, bueno, con esto vamos a finalizar esta lección. Espero que les haya resultado útil e interesante. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección.